El apóstol Pablo ya contaba con una sentencia a muerte segura y piensa desde la cárcel cómo poder animar al joven pastor de la iglesia de Éfeso, llamado Timoteo, ya que para algunos teólogos afirman que Timoteo era una persona insegura y débil de carácter. Parece que era muy tímido y que inclusive se desanimaba con mucha facilidad. Y Pablo, a pesar de que estaba sentenciado a muerte, pensaba: ¿de qué forma puedo animar a Timoteo? No sé si en alguna oportunidad el desaliento, las grandes pruebas, las dificultades han hecho mella en su vida al punto de querer tirar todo a un lado. Y no es fácil pastorear una iglesia grande como era la iglesia de Éfeso. Se ve que muchas veces Timoteo quiso desistir. En algún momento le habrá mostrado su preocupación al apóstol Pablo, y Pablo, preocupado, también lo habrá animado. Así que desde la cárcel, ya en su última epístola, Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que lo primero que hace Pablo es utilizar un lenguaje muy íntimo para poder alentar a su consiervo llamado Timoteo. Le dice: hijo mío, hijo mío. Pablo está utilizando un lenguaje muy íntimo. Pablo había estado en 2 oportunidades en la ciudad de Listra. Timoteo era oriundo de Listra. En el primer viaje misionero, el apóstol Pablo junto con Bernabé habían estado huyendo de una ciudad a otra y caen en Listra y ven a un hombre que había sido cojo de nacimiento y que estaba escuchando al apóstol Pablo predicar la palabra, y dice que Pablo vio como que tenía fe para ser sanado y le dijo: levántate derecho sobre tus pies y anda. Y este hombre comenzó a caminar. Claro, los moradores de ese lugar eran adoradores de Júpiter y de Mercurio, y dijeron: los dioses nos han visitado en forma humana. Y comenzaron los sacerdotes de estas religiones a querer hacerle un sacrificio a Pablo y a Bernabé. Ellos intentaron de alguna forma poder disolver la situación y no pudieron. Los judaizantes que venían persiguiendo a Pablo y a Bernabé hicieron que apedrearan a Pablo, lo tiraron casi por muerto afuera de la ciudad. La Biblia dice que los discípulos rodearon a Pablo y él se levantó y al otro día siguió camino predicando la palabra del Señor. Hicieron muchos discípulos allí en Listra. Pero en su segundo viaje misionero también nuevamente vuelve a pasar Pablo por esa ciudad, y es como que lo enrola a Timoteo en el servicio a Cristo. Le da la oportunidad de comenzar a servir a Timoteo. Pablo había ganado a Timoteo para Cristo, pero además lo había impulsado a servirle. Utilizó su ascendencia para poder estimularle en este momento donde él sabía que iba a partir a la eternidad, pero que él iba a tener que quedar a cargo de la expansión del reino de Dios en esa ciudad. Pablo le dice a Timoteo: siempre me acuerdo de ti. En el primer capítulo dice: hago memoria de tus lágrimas. Me recuerdo de tu persona con mucho cariño. Además le dice en el capítulo 1: te tengo en mi lista de oración. Todos los días Dios sabe y es testigo que oro por ti, para que tu fe no flaquee, para que estés constantemente haciendo la obra del Señor. Aparte, le pone un ejemplo en ese momento muy estimulante. También tengo en mente, recuerdo la fe no fingida de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Y sé que esa misma fe no fingida también habita
en ti. Así que Timoteo, no es tiempo de flaquear, no es tiempo de tirar todo por la borda, no es tiempo de desanimarse, es tiempo de seguir adelante. Lo segundo que hace Pablo es decirle, esfuérzate. Y es la palabra de Dios para tu vida en esta tarde. Dios te dice, esfuérzate, esfuérzate. Que puede traducirse, y te lo voy a leer en otras traducciones de la Biblia, que dice, sé fuerte. Significa saca fuerzas de donde no tienes, pero saca fuerzas. También significa fortalécete. Significa también mantente fuerte. Este es un tiempo para mantenerse fuerte. Significa resiste. Es tiempo de resistir. Esta te va a gustar. No aflojes. No aflojes. Otra más. Capacítate, porque tiene que ver con también adquirir cierto conocimiento para poder salir adelante en esta situación. Y la otra que dice, entrénate. Entrénate. Después vamos a ver por qué está relacionado. Esta es una de las 25 veces que Pablo anima a Timoteo en sus cartas. 25 veces le dijo Pablo a Timoteo de una y otra forma, esfuérzate, esfuérzate. Como que constantemente él necesitaba ese estímulo. Dios también te dice en esta tarde una vez más, esfuérzate, esfuérzate. Él tenía que resistir, ser fuerte para poder llevar adelante su labor en esa iglesia de Éfeso. No es fácil pastorear una iglesia. No era fácil en aquel tiempo cuando querían infiltrarse malas doctrinas, doctrinas erróneas, los judaizantes. Estaba el gnosticismo también que quería infiltrarse dentro de la iglesia con sus doctrinas falsas. Timoteo era joven y tenía que pastorear esa iglesia que había crecido muchísimo. Dios siempre está allí al lado nuestro, está para darnos fuerzas. La Biblia dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Añade el profeta en Isaías capítulo 40, verso 29 al 31, dice, los que esperan en Jehová, en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Gloria a Dios. Si en esta tarde estás cansado, dice la palabra que Él te da esfuerza, te esfuerza, dice, da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, tenemos que buscar de recibir esa fuerza que viene de parte del Señor. Pablo lo tuvo que alentar a Timoteo a esforzarse, a buscar y a recibir la fuerza que proviene del cielo. Lo tercero que hace Pablo con Timoteo es incluir una frase en esa palabra esfuérzate, después le pone en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Esto es lo que hace diferente el mensaje de Pablo a lo que nosotros podríamos llamar un mensaje puramente motivacional. No le está diciendo, ánimo Timoteo, dale para adelante, seguí nomás, levántate. No. Le está diciendo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí gracia significa ayuda divina, significa favor divino. Y dígame con sinceridad si hay veces que no le hace falta esa ayuda extra, una ayuda divina, una gracia divina que viene de lo alto. Porque usted sabe que con su fuerza ya no puede más, ya lo intentó muchas veces, intentó y flaqueó, quiso seguir adelante y se derrumbó. Entonces es el momento donde usted dice, necesito una ayuda divina. Y en esta tarde la mano poderosa de Dios está para ayudarte, está para levantarte. Si usted dice, no puedo más, pastor, no importa, hay una ayuda extra para ti de parte del cielo. Hay una fuerza divina que nos viene por la gracia para poder soportar dificultades diarias de la vida, cuando nosotros ya no podemos más. Y Pablo lo alienta a Timoteo porque él tenía una experiencia propia en su vida.
Él llega a mencionar en la segunda carta a los Corintios algo que se denomina un aguijón en la carne. Y él le dice a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9 y 10, dice, y me ha dicho, porque 3 veces había orado Pablo a Dios diciéndole, sácame este aguijón, no soporto más esto, no voy a dar más, no puedo seguir adelante. Entonces Dios le dice, un momento Pablo, bástate mi gracia. Se lo traduzco para que usted lo entienda mejor. Mi gracia te es suficiente para pasar este trago amargo en tu vida. Mi gracia, mi ayuda divina, el poder que viene sobre tu vida de lo alto, te es suficiente y te sobra para poder seguir adelante. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Cuando ya no podemos más, cuando ya no damos más, y le pedimos, Señor, fuerza y que su gracia sea la que nos ayude a salir adelante, Dios envía de su gracia esa ayuda extra y nos dice, en tu debilidad yo te fortalezco. Por eso a continuación Pablo dice, diga el débil, fuerte soy. Gloria a Dios por el poder que viene de parte del Señor. Pablo alentaba a Timoteo de esta forma a partir de su propia experiencia de que tenía que sostenerse con la gracia del Señor. Es este tipo de fuerzas extra que nos viene de lo alto en situaciones iguales que los demás, pero que logramos sobreponernos e inclusive Dios nos da tanta gracia que podemos ayudar a otros a salir adelante en la misma situación que nos acontece a nosotros. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida del rey David. En ese momento no era rey, pero él estaba a cargo de mucha gente que lo acompañaba y lo seguía a todas partes. En un momento saquearon el campamento y a él también le llevaron las esposas que tenía, los hijos que tenía, los bienes que tenía, todo lo que tenía se lo llevaron los amalecitas. No quedó nada y quemaron el campamento. Cuando llegaron y encontraron esa situación así, hablaron entre ellos, que eran los valientes de David, y dijeron, acá hay que buscar un culpable y matarlo. Y miraban hacia David, que era el líder. Es fácil cuando las papas queman, cuando la situación se desborda, es fácil buscar un culpable. David no buscó un culpable. A David le había pasado lo mismo, pero David no le echó la culpa a nadie, no buscó excusas, y la palabra dice en 1 Samuel 36, dice que buscó ayuda en Dios. Dice, y David se fortaleció en Dios. David se fortaleció en Dios. Hijo mío, le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Son las mismas palabras, dichas de otra forma. David se fortaleció en Dios. No busque culpables. No reaccione como los demás hacen. No le eche la culpa a medio mundo. Fortalézcase en Dios y ayude a los otros, a sus familiares, a sus seres queridos, a salir adelante porque con Dios se puede. Amén. En cuarto lugar, uno puede hacerse fuerte buscando en Dios, pero no de la nada. No se puede hacer uno fuerte de la nada, así como por un acto de magia, no. Timoteo debía no solamente esforzarse, sino también disciplinarse, entrenarse, trabajar arduamente en pos de recibir esa fuerza que viene de lo alto. Pablo le insta a ser fuerte, a ver si entiende, a sacar músculos espirituales. Y los músculos espirituales también vienen como lo físico, no vienen de un día para otro, hay que hacer gimnasia, hay que entrenarse, hay que transpirar. Pablo le invita a Timoteo a robustecerse espiritualmente, armándose del siguiente pensamiento. Versículos 3 y 4, ahí en 2 Timoteo,
capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: tú pues, Timoteo, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Le está diciendo Pablo a Timoteo: como soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir penalidades. El camino del Señor no es para los flojitos. Hay hermanos que parecen manteca que con el fuego se derriten. Un pequeño fuego de prueba parece que lo deshace. Pablo le dice a Timoteo: no, el camino del Señor, atender una congregación, tener a cargo una familia, tener a cargo la vida espiritual, es como ser un soldado que sufre penalidades, que soporta aflicciones, que aprende a soportar el mal sin rendirse. No debes achicarte. Aprende a sobrevivir las incomodidades, soporta persecuciones, obedece órdenes, aunque no le gusta, obedece órdenes. No pone en riesgo a sus compañeros por no obedecer, está dispuesto hasta dar su vida por la causa. No se enreda en las cosas de la vida, renuncia a muchas cosas y muchas cosas lindas y hermosas a veces, pero está dispuesto a renunciarlo por la causa. Está dedicado tiempo completo a la causa. Lo mismo le sucede a usted en esta tarde. El Señor te dice: sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados de Jesucristo hay en esta tarde? Por lo menos 2 hay. También dice el verso 5: el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 5. Es decir, como un buen atleta, Timoteo, debes estar dispuesto a competir legítimamente. Si usted se pone en la mente de Pablo, en aquel tiempo estaban las Olimpiadas, que competían con caballo, había un tribunal que los examinaba, era el tiempo de los gladiadores, es el tiempo del apóstol Pablo que le está diciendo a Timoteo. Compite legítimamente, Timoteo. Eso significa estar bajo estricto rigor de las normas establecidas, en este caso para nosotros, de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos no podemos salirnos de lo que dicta la palabra de Dios. La Biblia es la que rige nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones en la vida. ¿Cuántos quieren luchar para obtener el premio? Sujétese a la palabra de Dios. Debes someterte a las normas de Dios porque serás evaluado en el tribunal para poder recibir el galardón que tanto deseas. Le está diciendo Pablo a Timoteo, pero también te lo dice a vos en esta tarde. Tenés que luchar legítimamente. No podés ir por izquierda, no podés tomar atajo. Tienes que vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Después le dice Pablo a Timoteo en el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, debes trabajar como un labrador, trabaja arduamente. Este trabajo es tan pesado que resulta muchas veces en mucha fatiga. Además, porque es un trabajo de campo, se trabaja laboriosamente, muy activamente, y muchos me comprenderán, se trabaja de sol a sol en el campo. Algunos eran golpeados para que trabajen más fuerte, porque en aquel tiempo se usaban los esclavos, y le daban latigazos para que trabaje más arduamente. La iglesia de Éfeso fue elogiada por el Señor en el capítulo 2 de Apocalipsis. Le dice, yo conozco tus obras y que has trabajado arduamente. La iglesia de Éfeso que pastoreaba a Timoteo
Era una iglesia que trabajaba fatigosamente de sol a sol, no dejaba pasar un falso apóstol, no se le escapaba una, estaban siempre trabajando arduamente por amor al Señor. Al trabajar arduamente en lo espiritual, es la única forma de poder ser recompensado. Dice Proverbio 27, 18, como a los que cuidan de la higuera se les permite comer del fruto, así serán recompensados los empleados que protegen los intereses de su patrón. Si un agricultor trabaja arduamente, ese es el primero que debiera participar de las cosechas. Así como siervo de Dios, si te esfuerzas plenamente en la realización de la tarea espiritual, serás el primero en ser recompensado de parte del Señor. Por lo tanto, todo pastor, todo obrero de Dios, todo creyente en esta tarde debe esforzarse en la gracia del Señor Jesús, imitando buenos ejemplos. Pablo le puso a su abuela Loida, a su madre Eunice, se puso él mismo como ejemplo para ser imitado. Pero también debemos desechar los modelos nocivos que tenemos. Quizás usted tenga un montón de gente que usted dice, pero aquel iba a la iglesia, el otro iba a la iglesia, pero fíjate cómo vive, fíjate lo que hizo, fíjate lo que hace, fíjate cómo habla, fíjate... Bueno, los malos ejemplos, deséchelo. Son modelos nocivos que no sirven para nada. Debe fortalecerse en esta tarde, sacar fuerza de debilidad. No solo por su bien espiritual, sino también por el bien de los demás, por el bien de su entorno inmediato. Recuerde que usted vive con su esposa, vive con su esposo, vive con sus hijos, quizás están al alcance de los nietos, hay un entorno familiar que lo mira, que está probando su fe continuamente, que está viendo si realmente lo que usted dice ser, también lo realiza, también lo ejecuta. Sinceramente, mi hermano, mi hermana, si aflojás, ¿quién ocupará tu lugar? Quizás usted me diga, sí, otro puede ocupar mi lugar. Claro, porque en el cuerpo del Señor ninguno es indispensable, pero no tendrá los mismos dones y talentos que vos tenés, porque cada uno es individual de parte delante de Dios. Si aflojás, sufrirá la obra, sobre todo va a sufrir el corazón de tu pastor, pero aún más sufrirá el corazón de Dios, que fue el que murió en tu lugar, que fue el que padeció en tu lugar, y fue sobre todo el que confió en ti. Pablo le dijo a Timoteo que Dios lo tuvo por fiel, por eso lo puso en el ministerio. Es decir, que hay una confianza de parte de Dios sobre tu vida. Dios te miró un día, examinó tu vida, dijo, le tengo fe. Él va a llevar a toda su familia al camino del Señor. No solamente eso, también conducirá a la familia que viene detrás de mi familia siempre en dirección a Cristo. ¿Sabe por qué Dios lo escogió a Abraham? Porque Él dijo, conducirá a su familia en mi camino. Si desistís, desamparás a otros camaradas del mismo ejército espiritual. Nos necesitamos como soldados de Cristo. Alguien muchas veces te protege la espalda. Alguien pelea muchas veces al lado tuyo. Pero si desistís, vas a desamparar a tu consiervo. Si abandonás, podrás dejarle quizás una herencia, porque algunos dicen, bueno, yo no vengo al camino del Señor porque trabajo arduamente, porque tengo que poner el lomo, algunos dicen, y vivo trabajando. Bueno, si desistís, si dejás, podrás dejarle quizás una herencia material. Sabe que usted no se puede llevar nada al cielo, ¿no? Todo queda acá.
Y por esa herencia sus hijos se pelean después. Porque algunos quieren la casa, otro quiere el auto, otro quiere la cuchara, el tenedor. Pero algo se quieren llevar del padre y la madre. Y se pelean entre ellos. Pero si desistís, si abandonás, nunca le podrás dejar un legado espiritual. Un legado espiritual a seguir. Porque van a decir quizás, sí, mi abuelo, mi papá iban al culto, pero después no fueron más. No sé por qué dejaron, no sé por qué no fueron valientes en el Señor, no sé por qué claudicaron, no sé por qué abandonaron. No sé si será tan bueno el camino del Señor porque ellos desistieron. Pero qué bueno es dejarle un legado de fe. Que ellos puedan decir, sí, sé que pasaron pruebas. Sé que murió uno de ellos. Sé que perdieron el trabajo. Sé que vivieron quizás con una enfermedad incurable. Pero nunca abandonaron el camino del Señor. Nunca desistieron en la fe. Siempre sacaron fuerza de debilidad. Siempre el Señor le tendió una mano y lo sacó adelante, y lo sacó adelante, y lo sacó adelante. Gloria a Dios, porque Dios nunca abandona a los suyos. Siempre que clamemos, Él lo saca adelante. Y tus hijos y tus nietos puedan decir, yo quiero ser como Él era. Si renunciás, vas a defraudar a tus familiares, a tus amigos, a la familia de la fe. Qué triste sería. Si desmayás, vas a malograr el fruto espiritual de aquellos que has influenciado en el camino del Señor. Si flaqueás, el enemigo se reirá de ti y sobre todo se reirá del Señor. Por eso en esta noche el Señor te dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice el escritor a los Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos esforzamos en la gracia que es en Cristo Jesús. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Amén. Siempre y cuando nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. No tienes por qué desistir, abandonar todo, tirar por la borda. Cristo tiene gracia. Es ayuda divina. En esta tarde está a tu disposición para poder fortalecerte si realmente lo necesitas. Claro que no es fácil, pero hay que armarse del correcto pensamiento. Debe ser como un soldado, como un atleta, como un labrador. Soportar aflicciones, competir fielmente, trabajar arduamente. Una corona te está esperando. ¿Cuánto van a recibir esa corona? Una hermosa recompensa. Un galardón, dice la palabra del Señor. Por eso te animo en esta tarde a esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús.